La ciudad de Pisco celebró su aniversario en medio de la protesta. Cansados del proceso de reconstrucción, pobladores de la ciudad salieron con ollas y silbatinas para reclamar al gobierno central la desactivación del Forsur. Para expresar su descontento por el lento proceso de reconstrucción de la ciudad, pobladores de Pisco protagonizaron un nuevo cacerolazo. Con silbatinas, los manifestantes solicitaron la inmediata desactivación del Forsur, organismo creado para la reconstrucción de la ciudad. Asimismo, se dio a conocer la convocatoria a un paro regional para el próximo 7 de octubre. El presidente del Comité Central de Lucha de Pisco, Teodulo Hernández Valle, demandó, además, una investigación y sanción a quienes se apropien irregularmente de fondos destinados a los damnificados, así como la asignación de recursos para la construcción de viviendas. Exigiendo el nombramiento del personal contratado y la nivelación de los incentivos laborales con los administrativos de Lima y Callao, agremiados a la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud, paralizaron sus labores por 48 horas en Chiclayo. Agremiados a la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud se acogieron al paro nacional de 48 horas en demanda al nombramiento del personal contratado, así como también la nivelación de los incentivos laborales con los administrativos de Lima y Callao. Los administrativos y técnicos asistenciales señalaron que los dirigentes de dicho gremio vienen negociando la resolución de sus demandas a fin de resolver principalmente el pago total de las asignaciones extraordinarias por trabajo asistencial, sobre todo por las inequidades existentes. Por ejemplo, en Lima un trabajador recibe 32 AETAS, mientras que en Lambayeque se percibe 9 AETAS. Hemos anunciado al gobierno regional y al ministro de Salud el reinicio de la huelga, pero este paro preventivo es para que realmente el gobierno reflexione y pues tome conciencia de que hay dos actas que no se han cumplido. Y en ese sentido, nosotros que estamos pidiendo como plataforma de lucha, primero la no privatización de la salud y lo otro que es realmente los incentivos laborales, el pago de las AETAS y el nombramiento de los contratados que hasta ahora el ministro y el gobierno todavía no ha cumplido con el Ministerio de Salud. Tenemos el reinicio de la huelga para el 15 de octubre. Prácticamente ya está confirmado que sí vamos a ir a la huelga indefinida. A la movilización se plegaron trabajadores de los hospitales Belén y Las Mercedes, así como de diversos centros de salud. Los manifestantes advirtieron que FENUTSA iniciará una huelga indefinida en caso de no ser atendidos en sus reclamos. Y continuando en Chiclayo, trabajadores administrativos de centros educativos también optaron por paralizar sus labores en demanda de aumentos en sus remuneraciones. Asimismo, demandaron la salida del director regional de educación por presuntamente haber omitido pagos que por ley les corresponden. Trabajadores agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos e Institutos Superiores del Perú rechazaron la gestión del director regional de educación, quien no admitió el paro de 48 horas que acata dicho gremio. Los manifestantes exigen el pago de racionamiento para trabajadores de las instituciones educativas y el aumento de sueldos y salarios. Ellos señalan que el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simón, y el director de la Dirección Regional de Educación, Orlando Alarcón Díaz, habrían decidido de manera irregular omitir algunos pagos que por ley les corresponde. Se va a hacer costumbre por parte de nosotros estar constantemente luchando porque lamentablemente los mandatos de la autoridad regional no tienen eco en la autoridad educativa y nuevamente se atropellan los derechos de la clase trabajadora y sobre todo últimamente en el último racionamiento que ha sido un poco, que ha rebasado la gota del vaso, en la cual solamente los trabajadores de la Dirección Regional de Educación se estarían aprobando un racionamiento en contra de los trabajadores administrativos de las instituciones educativas. Según los administrativos de las instituciones educativas, los trabajadores de gobierno regional reciben sueldos que superan los 1.000 soles, mientras los agremiados al SUTASE perciben entre 600 a 700 nuevos soles por mes. De manera parcial se acató el paro del sector transportes en Trujillo. La medida se llevó a cabo en contra del gobierno central, al cual le exigen tomar medidas para enfrentar el alza de los precios del combustible.
El paro convocado para este día por los transportistas fue acatado parcialmente en el centro histórico de Trujillo, mientras que en los exteriores fue todo un éxito. En Cerro Blanco, lugar ubicado en las afueras de Trujillo, choferes de la empresa de transportes que cubren la ruta Trujillo-Poroto, Trujillo-Cimbal, fueron atacados por efectivos policiales, cuando un promedio de 100 efectivos policiales llegaron al mencionado lugar. Los miembros del orden tiraron bombas lacrimógenas, a pesar de percatarse de la presencia de niños y mujeres. Durante la gresca, efectivos policiales se llevaron al gerente de Afocat Bello Horizonte, Enrique Ábalos Villacorta, sin mencionar cuál era el motivo de su detención. Los transportistas mencionaron que este fue un secuestro, argumentando que los policías nunca mencionaron por qué se lo llevaban. El hecho de que los transportistas salgamos a protestar a la calle, eso significa que estamos descontentos con la política del gobierno, ¿no? Y por el alza casi permanente de los combustibles y sus derivados. Ahora, si las unidades de transporte no circulan, que van a la sierra, es responsabilidad de cada uno. Lo que sí podemos también manifestar que muchas empresas que cubren la ruta Trujillo-Tusco, Julcán, Huamachuco, Santiago de Chuco, han paralizado por su propia voluntad. Prácticamente ellos se han adherido a esta medida de fuerza de los transportistas del sector urbano de acá de la provincia de Trujillo. El Día Internacional de la Alfabetización se celebró a medias en Andahuaylas. En medio de la degustación de platos típicos, facilitadores del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización demandaron el pago de sus remuneraciones que se les adeuda desde el mes de abril. Con la presentación de platos típicos de la zona se celebró el Día Internacional de la Alfabetización en el Parque Lampa de Oro en Andahuaylas. Sin embargo, no todo fue celebración. Los supervisores y facilitadores del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización señalaron que desde el mes de abril no perciben sueldo. Los afectados solicitan que los responsables del programa cumplan con efectuar el pago a fin de continuar con sus labores. Prácticamente no nos da como debe ser, ¿no? Y por haber los supervisores, tanto coordinadores, no tenemos el pago hasta el momento, desde el mes de abril del año 2000 hasta el momento. El Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización, PRONAMA, es el responsable de desarrollar las acciones conducentes a erradicar el analfabetismo en el Perú. Se concibe como una movilización social con énfasis en la acción voluntaria de los actores sociales.